A continuación vas a escuchar este podcast por gentileza de CaixaBank. Tino Tobar Verdejo, uno de esos autores de los que la historia del Carnaval de Cádiz siempre va a poder presumir. De esos a los que la madre Tacita seguirá tratando como a uno de sus niños bonitos. Tino Tobar ha sabido reflejar como nadie la sensibilidad de Cádiz, consiguiendo pintar con sus pinceles más finos el alma de esta tierra y regalarnos los cuadros más hermosos hechos coplas de carnaval. El chaval que empezó siendo chirigotero en su barrio de León y que terminó construyendo un estilo único e inimitable. Hoy pasea su espíritu por el Teatro Falla como una premonición de que esos cuadros, dignos del mejor museo, volverán a mostrarse en su escenario. El carnaval jamás cantado. Un autor, una época. Con la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz. Presenta Francis Sevilla Peci. Episodio 5. Tino Tobar. Cuenta que había una trastienda en la almacén en la su casa, donde una vez cerrada la puerta siempre ensayaba una comparsa, y a cambio de ir a unos mandados aquel chibuco le dejaba estar escondido entre unos sacos para escuchar cómo ensayaba. Desde muy niño le gustó. Bueno, seguimos esta serie de podcasts que con tanta ilusión estamos haciendo desde la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, repasando la obra, la vida y las coplas de nuestros grandes autores de la historia, siempre agradeciendo como no puede ser de otra manera a CaixaBank y a su colaboración con esta asociación para la difusión de este nuestro patrimonio tan grande. Y bueno, en el programa de hoy, para mí es el más especial de todos los que estamos haciendo en esta serie, en esta primera temporada, porque tengo el placer de tener aquí conmigo a un amigo, a un muy buen amigo mío, y a un autor, como he dicho antes, a un autor pues de los que han marcado y espero que siga marcando una época. Estoy con Tino Tobar. Tino, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa, Francis? Un placer tenerte aquí. Igualmente. Alguno dirá, hostia, ha conseguido sentar a Tino. Bueno, hace muchos años que nos conocemos, así que ya me obligaste, ya me dijiste, o viene o nos dejamos de hablar. Y eso ya fueron palabras mayores. Pues exactamente, la amenaza funcionó y aquí lo tenemos con la idea, como te he explicado, Tino, de charlar, ¿no? De charlar de carnaval y charlar de ti, de tu obra, lógicamente. Como el que haya escuchado alguno de nuestros programas sabrá, ya solemos dividir este podcast en secciones, un poco sobre los hitos, los momentos más clave que pienso yo que son que han marcado la trayectoria del invitado y después un poco de las características de su obra. Pero antes, yo creo que es obligado también hacer una referencia a la vida de Constantino Tobar, porque se te puede llamar Constantino Tobar. Se te puede llamar, pero te va a gastar la saliva. Constantino Tobar Verdejo, nacido el 16 de mayo de 1971 en el gaditanísimo barrio de Lebón, en la vía del tren, allí en Puerta Tierra, de una familia, hay que decir, no carnavalera, ¿no, Tino? Tus padres no eran de Cádiz. No eran carnavaleros. Bueno, a mi padre le gustaba el carnaval, pero no eran carnavaleros para nada. De todas maneras, yo nací en el Hospital de San Juan de Dios y hasta los 5 años viví en la Plaza Mina. Ajá. Y ya después fui para el barrio de León, que ahí es donde yo cogí la esencia carnavalesca. No se enseña nada. Allí en la vía del tren. En la vía allí. Me gustaría preguntarte por algo de aquellos años, Tino, de lo que tú recuerdes de tu infancia, ¿no? Sobre todo relacionada con el carnaval, claro. Tus amigos del barrio, ya hemos dicho que tus padres no eran especialmente carnavaleros. Yo
creo que contribuí un poco bueno, a tu... Yo la verdad que, bueno, la afición al carnaval, pues, si bien te puedo decir que mi hermano, el tema de la guitarra, por ejemplo, mi hermano estaba allí, que empezó, se animó, pero yo el carnaval siempre he sido aficionado al carnaval, pero mi arraigo carnavalesco viene de una familia y de una casa, que es la casa de los Sevilla Pesi, y bueno, y allí es donde yo mamé el carnaval, donde yo empecé a afilar mi gusto por el carnaval, por las cosas más gaditanas, más auténticas, y bueno, y tú sabes, siempre lo sabes, siempre te he dicho que, sí, siempre lo has que dicho, allí es donde yo realmente... Te lo he agradecido. El Colegio Redondo, ¿te acuerdas del Colegio Redondo? Colegio Redondo. Nuestro colegio de chicos. Grandes palizas de salir de clase. Grandes palizas de carnaval. Allí empezamos a descubrir, ¿no?, todo lo que era el concurso, ¿no?, las coplas. Y es verdad que siempre nos gustaron lo antiguo. No sé por qué, Tino. ¿Por qué nos gustaba lo antiguo? Yo sí te digo la verdad, yo Paco Arba tengo que reincidir en ello. Yo, el que me dio a conocer Paco Arba fuiste tú, ¿sabes? El que me dio a conocer Paco Arba fuiste tú, que bueno, tu padre había salido con Paco Arba y a ti te gustaba mucho cantar pasos de Paco Arba. Yo llegué al carnaval y era un poco la novedad, lo que se escuchaba en aquel momento, y entonces pues sí que es verdad que bueno, que a raíz de eso pues uno va ya cogiendo migas. Ya empezamos ya los concursos de antología, ya empezábamos a mariscar cuplés de la época de la República, de para allá para sí, acá. pero es curioso que lo normal en la gente joven es entonces decantarse un poco por las coplas de la época suya que le toca vivir, y nosotros en cambio no sé por qué, pero nos íbamos a lo antiguo. Hablando de antiguo, bueno, miles de recuerdos los que tenemos, ¿no? Pero me acuerdo de un almacén, de la trastienda de un almacén situado en la calle Cristóbal Colón, el almacén de tu padre, donde las primeras chirigotas que hacíamos en los años 80 nos metíamos allí, y qué buenos momentos aquellos. Y echábamos ratillo, la verdad que... ¿Qué recuerdas de aquel almacén, de aquella trastienda? Aquel almacén, el almacén de la casa de mi padre, a mí me ha ligado mucho a Cádiz, porque yo al final, pues por las tardes, los fines de semana, yo siempre me iba al almacén con mi padre. Entonces los niños de antes, tú sabes cómo es, los niños de antes estaban en la calle, que es donde tenían que estar. Entonces pues yo allí también tuve mis amistades, me iba a jugar a la catedral, me iba a jugar a Candelaria, y allí también me empapé un poquito de ese otro mundo que hay en Cádiz, que es el casco antiguo, que es muy distinto a lo que vivimos la gente, los que, bueno, nos venimos a llamar beduinos, ¿no? Y bueno, allí íbamos con las chirigotas, nos poníamos a comer los bocadillos, los refrescos, le cantábamos a la gente. Eran años en los que nosotros, pues la verdad que disfrutábamos el carnaval en lo más puro y auténtico, ¿no? Nuestra ilusión simplemente era que vinieran algunas personas a escucharnos cantar. Exactamente. Entonces, pues bueno, y por terminar un poco con esta vida, porque claro, hay mucha gente que el objetivo también de estos podcasts es que bueno, que la gente os conozca de una forma también un poco general, ¿no? ¿Estás casado con Eva? Estoy casado con Eva, tengo 2 hijos. ¿Tienes 2 hijos? Samuel y Julieta. Julieta está estudiando tercero de psicología, se veía venir, algo hay que hacer con el padre, y nada, y bueno, estudié geografía e historia, pero nunca he ejercido la profesión, y nada. ¿Te dedicas? Tenía conocimiento administrativo y entré a trabajar en empresas llevando la gestión administrativa y todo eso, y un día pues se me presentó la posibilidad de llevar unas máquinas por la tarde de esta de vending, y entonces me metí en ese mundillo, y bueno, hasta hoy. Ahora mismo tengo una pequeña empresa de vending aquí en Cádiz, y bueno, pues las vueltas que da la vida, ¿no? Me hubiese gustado haber ejercido mi profesión, que es ser historiador o profesor de geografía e historia, que también es una cosa que me gusta, pero ya está, la vida te lleva donde te lleva y ya está. En el salón descansando me vi a mi padre y todo observaba aquello a lo que el otoño le sorprendió una mañana, aquellos que en los amargos momentos estuvieron a mi lado,
explicaciones. A este chiquillo han criado un padre y una madre con una historia que contarnos de pasión. Que si en un baile una mirada, una sonrisa, que si la mano de su hija quiero yo. Y vino el matrimonio, después la noche, amor y luna, donde entre caricias, besos y ternura, viste la semilla que hiciera esta criatura. Desde entonces ya ha llovido, que aunque los años han cambiado, no cambió el cariño que a su hijo han dado. Sé que no se dieron cuenta que aquel chiquillo travieso y noble ya dejó su brazo para hacerse un hombre. Pronto llegará el momento que de su vida tenga que marchar y marcharme, dando las gracias mi despedida. Gracias por la madrugada, yo quiero atienderla mientras yo dormía. Gracias por darle cariño, un hogar y una familia. Un hogar y una familia, y por ser quien quiso concebir mi vida. Y la vida carnavalesca, ¿por dónde te llevó? Bueno, vamos a empezar un poco a estas secciones que te digo, ¿no? Y de esos 6 hitos que yo Venga, tú me propones. te marcaba, el Yo primero, no lo conozco, no, porque, a ver, cuéntame. son momentos de tu Sí. vida carnavalesca, y sobre ello pues vamos a seguir hablando, ¿no? Yo creo que el primero es año 1990, buscando un tipo desesperadamente. ¿Por qué? ¿Qué es esto de buscando? Bueno, pues es una chirigota infantil, es la primera agrupación que Tino escribe como autor, oficialmente, junto a Juan Contreras Pinto, una chirigota que se lleva primer premio en aquel concurso infantil del 90 y que marca, como creo que es importante porque es la primera agrupación. ¿Por qué das el salto, Tino? ¿Qué es lo que te lleva? Pues, como estamos hablando, salías, cantaba, te gustaba mucho cantar. ¿Y por qué? ¿Por qué los juveniles, las infantiles? ¿Qué te llamaba? Pues mira, yo estaba parando por aquella época, paraba mucho en Santa María con mi amigo el Cuco, guitarrista, bastante conocido en el Carnaval de Cádiz, salió en comparsa, salió en coro. Y entonces él había salido muchos años con Juan Pinto, entonces algunas veces íbamos ya a la catedral y Juan Pinto bajaba la guitarra y nos poníamos ya a cantar. Y Cuco y yo decidimos hacer una comparsa, vamos a hacer una comparsa infantil, y empezamos a hacerla, pero al final no podíamos. ¿Qué pasa? Que Juan Pinto sacaba ese año una comparsa y una chirigota. Entonces la comparsa la empezó a hacer, creo que era Momo, no estoy seguro, no recuerdo muy bien la verdad. Y la chirigota pues le costaba más trabajo porque no tenía mucho tiempo. Entonces de allí de parar, pues había leído alguna letrilla que había escrito yo y me propuso hacer la letra de la chirigota. Y nada, y ahí empecé. ¿Qué es lo que pasa? A mí siempre, al principio en verdad, a mí lo que me llamaba la atención era afinar. Lo que me gustaba era la afinación y todo esto, pero bueno, él me propuso escribir y digo, bueno, mira, yo voy a intentarlo. Y nada. De hecho, te llevas varios años en cantera haciendo letras, no haciendo la autoría. Los primeros entera. años, al año siguiente ya te pedí a ti la música y estuvimos juntos pues 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Sí, dos chirigotas y 2 comparsas, que tú hacías la música, yo hacía la letra. Pero tú hacías todo. No, hombre, yo lo que pasa es que tenía ese espacio que el que a mí me hacía disfrutar, que era el de afinar las agrupaciones, ¿sabes? Ya poco a poco. ¿Qué te aportaban los niños en general, ¿no? ¿Qué me aportaban? ¿Qué te aportaba? ¿Por qué seguías con ellos? Tuviste 6 años de cantera. Estuvimos 6 años. Hombre, yo disfrutaba muchísimo. Yo al final, cuando tú estás ahí, tú no estás ambicionando nada extraordinario. Tú lo que estás es viviendo una pasión, algo que te gusta, y encima de todo pues lo disfrutas. Me encontré con una serie de chavales muy buenos, chiquillos, con los que descubrí la viña, ¿sabes? Porque tú, exactamente, tú la has cantado, tú has, incluso has sacado tipos ambientados en la viña y demás, pero tú no eres viñero para nada. Yo no soy viñero, pero ellos me descubrieron a mí la viña, me descubrieron la caleta. Yo iba a la caleta de chico porque mi tía me llevaba, ya te digo, cuando iba al almacén de mi padre, mi tío vivía allí en Cristóbal Colón y me llevaba, pero yo
A ver, no lo había vivido. Entonces pues yo quedaba con ellos todos los días, tú sabes cómo era antes la chavalería, o sea, es que entonces íbamos a la caleta, íbamos a la viña, y después también te tengo que decir que unos años después, quien de verdad me enseñó la viña y el mundo viñero es la familia Carapapa, ¿sabes? Con la que yo he vivido muchas cosas y muchas horas en el bar del Carapapa y muchas risas y muchas cosas de Cádiz. La cantera, ¿cómo la defines? ¿Es necesaria? Por supuesto, creo que sí, ¿no? ¿Está sobrevalorada? ¿Está infravalorada? Yo creo que la cantera es una maravilla. O sea, que tengamos las generaciones, las nuevas generaciones que vengan, que sigan teniendo interés por nuestras fiestas, por nuestra tradición, por nuestra forma de decir las cosas, por la forma de diferenciarnos del resto del mundo, ¿no? Porque esta es una ciudad donde seguramente por metro cuadrado hay más personas que tocan la guitarra o que tocan un instrumento o que tienen una inquietud creativa. O sea, eso es una maravilla que nos define. Entonces tenemos una asignatura pendiente, todos, sí, creo. Fomentar la autoría de infantiles y juveniles, de los propios infantiles y juveniles. Yo lo he dicho más de una vez, Tino, nosotros, la generación nuestra, creo, había más autores jóvenes. Sí, bueno, ahora mismo yo no estoy muy enterado. Yo sé que hay autores adultos que están colaborando y todo eso, y siempre ha sido así. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo de la comparsa de la Peña de Andalucía, porque siempre estaba Paco Rosado, estaba Noso, estaba el Piojo, siempre, por supuesto, mucha gente colaboraba allí, ¿no? Pero sí es verdad que en nuestra época y las rivalidades nuestras, nosotros, los autores, generalmente salían en las agrupaciones. Yo, por ejemplo, me llevaba eso, 4, 3, 5 años de diferencia con la gente que salía, ¿no? Y nosotros, de hecho, hemos salido en juveniles y la autoría era tuya. Sí. Y sí es verdad que antes puede ser que sí hubiese más autores de nuestra edad participando en ese concurso. Ven conmigo, quinceañera, que vamos a darnos los dos una vuelta. Ven conmigo, quinceañera, que vamos a presenciar la belleza de esta ciudad. Nos iremos a pasear por la caleta, rodeados de aguacielo y majestad. Y vamos a sacarlo, verás qué bello el abrazo de la muralla a la ciudad. Ven conmigo, quinceañera de mi vida, sentémonos en un banco de la plaza de Mina, San Antonio, calle Ancha, San Francisco, y en la Alameda chiquilla me vuelvo loco con tu sonrisa. Sé que esto no le gusta a tus padres, si a ti te preguntan tú ni caso y a callar. Cambia tus abuelos, ellos mintieron, y por la plaza siempre se paseaban los dos a tu edad. Como es lo de ellos, lo nuestro será un secreto, que lo guardarán nadie en el fondo del mar. Creo que tenemos que seguir incidiendo en eso. Bueno, una época muy bonita, ¿no? Sí, agrupaciones de cantera, compatibilizándolo con adultos, ¿no? Que, por cierto, no sé si tú lo sabes. Tú sabes que tú saliste en Caimán. ¿Lo sabes? Yo creo que toda mi trayectoria de carnaval está oscurecida totalmente con que yo salí en Caimán en segunda fila. Eso es mi hito. Ese es mi gran hito carnavalesco, está claro, vamos. Y no salió en... Sí, pero antes también salí en Los que pasan del mundo y en el con bola, que son dos chicos. Y el Defectos Navales. O en Defectos Navales con los Carapapas. Y en Las Calles de Cádiz. En Las Calles de Cádiz. Que también son 3 chiricotas que eran autoría tuya. Bueno, en Las Calles de Cádiz colaboró contigo Pacoli también. Exactamente. Sí, bueno, pues una época, como te digo, muy bonita. Segundo hito, Tino, no sé, creo yo que lógicamente marca un cambio en tu trayectoria. 1996, Los Callejeros. Comparsa maravillosa, por cierto. Decides, tú tenías ofertas para seguir en muchos grupos, podías haber salido donde quisieras porque cantabas muy bien, tenías muchas tablas ya, a pesar de que eras muy joven,
y en lugar de seguir pues haciendo cantera y seguir cantando con adultos, decides irte con ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ¿Cómo tomas esa decisión? Al final son muchos años que llevamos juntos, son 6 años que llevamos juntos algunos, los primeros, y con la mayoría 5 años. Y ya te digo, al final tampoco era una diferencia de edad. Al principio sí, porque tienen 12, 13 años, tú 16, 17, pero ya después vamos creciendo y ya tenía cierta amistad con ellos. Y ese era mi grupo, yo me sentía cómodo, me sentía... allí me sentía, era mi zona de confort, disfrutábamos mucho, casi que ya empezaba yo a parar con ellos inclusive. Entonces, bueno, mi ilusión era seguir con aquel grupo de amigos y seguir para adelante. Y es lo que hicimos. De hecho, Los Callejeros hay 5 o 6 componentes que son todavía juveniles, que se quedaban en la modalidad de juveniles, y decidimos que no, que teníamos que seguir juntos y que bueno, que pasábamos todos adultos. También, antes de Los Callejeros, hay para mí un hito importante, que es el primer año que yo hago la música y la letra de la agrupación, que es el último año que... El Lavaero, que es el último año que salimos de juveniles, que decido dar paso a hacer la música. Ese para mí es un año muy importante, porque también, aunque los premios son relativos o tienen relativa importancia, sí es verdad que conseguí ese primer premio en la modalidad de comparsa y despedirnos del concurso infantil y juveniles, pues fue muy bonito. Y Los Callejeros es una comparsa que fue maravillosa. Es que la inconsciencia y la inocencia es muy atrevida, y nosotros éramos tan atrevidos que nos lanzamos allí, y la verdad que fue una sensación increíble, porque la gente no la esperaba y nos arropó y nos acogió. Y bueno, la lástima que yo, que soy muy temerario, decidí meter 2 cuplés el día antes de cantar, 2 cuplés que tú lo escuchas hoy y son casi un paso doble de largo. Entonces lo habíamos hecho más veces y bueno. Pero esos son los riesgos que se... Sí, además se queda como anécdota y después dejarte reír, vamos cuando lo cuentas. De todas formas, a Los Callejeros, lo he marcado un poco como hito en el sentido de que fue la primera, pero es una época que marca Tino Tobar, que realmente merece la pena destacarse, que es La Botica, El Cielo de Cádiz, Los Musiquitas y Los del Año Catapum. Son 4 comparsas que consigue por fin el primer premio en el año 2000 con Los del Año Catapum, pero no son comparsas, creo, Tino, no son comparsas, no eran una comparsa más, era una comparsa absolutamente distinta a todo lo que se hacía en ese momento en el concurso, siendo una comparsa basada en los cánones más los estándares más clásicos, digamos, ¿no?, que había en el carnaval. Sin embargo, tú rescatas una cosa perdida y con unos chavales que un poco ahí estaba la magia de aquel grupo, ¿no? Eran chavales, un autor súper joven cantando. Bueno, la presentación del Cielo de Cádiz, yo invito al que no la haya escuchado, cómo versionan el paso doble de Los Pajeros de Paco Alba, y hacen una especie de orfeón celestial, bueno, que es una cosa absolutamente maravillosa, pero no la hiciste con una canción de los Rolling Stones, la hiciste con un paso de Paco Alba. Y es fruto también de eso, de la inconsciencia, del atrevimiento, ¿sabes? Porque, por ejemplo, La Botica tiene un cuplé, la presentación es un cuplé de carnaval antiguo, o sea, y es que es lo que nos gustaba realmente, y es lo que a mí me nacía, ¿sabes? Al final, ese carnaval tan sencillo, tan directo, realmente estaba absolutamente abandonado del concurso. El concurso, la modalidad de comparsa era estridente, era... Bueno, hay un detalle que para mí marca lo que estás diciendo, que es el estribillo de La Botica. Bueno, por ejemplo, ¿no? Que te veo hasta el botiquín, o sea, que una comparsa cantara ese estribillo. Hoy son cosas que se ven relativamente normales, porque las comparsas se meten en el terreno de la chirigota se meten en la comparsa, el coro se mete aquí, el otro se mete allí, pero en aquel tiempo todavía no era así. Si estuvieras pensando en que quieres competir, en que quieres ganar, en que hay que hacer para entrar en la final, esas cosas no las haces. Si tú vas allí a disfrutar, tú haces lo que te nace. Yo me acuerdo que el estribillo que nos dimos una pecha en reír, o sea, el estribillo estaba hecho, el vaya para acá, y algo dijo el Palomar, que nos hartamos de reír y dijimos, el estribillo, es que estamos encantados con que sea el estribillo, ¿sabes qué te quiero decir? Y después el del Cielo de Cádiz también, y al final era una forma de hacer lo que te gustaba sin buscar nada. O sea, es que realmente todo lo que recibimos del público y del propio concurso
como institución no lo esperábamos, ¿sabes? Y no lo ansiábamos, íbamos a disfrutar y realmente pues eso, a la vez que era, ¿qué hay que hacer para ganar? A ver, ¿qué ha hecho el primer premio? Pues yo voy a hacer cosas parecidas. ¿Qué ha hecho este autor? Pues yo me voy a parecer a este autor. No, eso no se parecía nada a lo que salía, eso no imitaba a nadie, sino simplemente era una forma de ver carnaval desde que teníamos nosotros de pequeños, que tú me decías, es que nos gustaba lo antiguo, pues que nos gustaban las cosas sencillas, nos gustaban las cosas de otra manera, porque al final mi cuna carnavalesca es lo que me enseñó, ¿sabes qué te quiero decir? Pero, Tino, yo creo que te lo he contado alguna vez. Yo creo que tú después de la botica te das cuenta de que realmente puedes hacer más. Te voy a contar el día cuando se dan los pases a la final, esa mañana, o sea, el día siguiente por la mañana vienes a mi casa, estaba en mi casa. Y yo recuerdo que mi padre te felicitó, yo te felicité, pero te felicitábamos como diciendo, Tino, ya has llegado. Y tú me dijiste a mí, pues yo le dije, Tino, es que vas a una final, tío, donde está Antonio Martín, donde está Antonio Martínez Ares, tremendo, ¿eh? Y donde estás tú. Y yo te lo decía como diciendo, Tino, ya, ¿sabes? Ya no hay más. Y me dijiste, el año que viene voy a ganarles. Voy a intentar ganarles. No es que lo dijeras como con la selección, voy a hacer todo por ganar. Y yo me quedé en ese momento como diciendo, coño, espérate, que estaba hablando de Antonio Martínez. Quiero decir, tú yo creo que ya te das cuenta después de esa botica que tienes un arma en las manos muy fuerte. Bueno, hombre, es que era los callejeros ya gustó muchísimo. Y la rumorología decía que si no nos hubiésemos equivocado los cuplés, hubiesen apostado por meternos en la final. La botica también gustó muchísimo. Es que, y yo ya, aquella época también, eres un chaval y tú ya sabes cómo va eso. O sea, no ha terminado todavía el carnaval este año y ya estás pensando en la idea del año que viene. Y yo la idea del cielo de Cádiz era una idea que yo decía, madre mía, esto va a ser la pera. Esto lo tenía muy claro de lo que quería hacer, de cómo quería hacerlo. Entonces, pues quizá por eso tuve ese atrevimiento, Francis. Y la gente os adoraba, Tino. Sí. Yo recuerdo la segunda semifinal del Cielo de Cádiz en el Falla, que nos tocó con los Piratas. Y en aquella segunda semifinal los Piratas lo pasaron mal, ¿eh? Con todo el cariño a los Piratas, que era un comparso de envergadura. Pero es un hecho que es un hecho, o sea, un hecho que están ahí, que antes de la final, que si no estábamos igualados, o incluso había opiniones que pensaban que iba a ganar el Cielo de Cádiz. Lo que pasa que sí es verdad que en la final los Piratas marcaron una diferencia importante con nosotros, nuestra inexperiencia
y mi inexperiencia como autor se notó muchísimo. Lo que pasa es que es muy difícil de medir, tío, porque estamos hablando de una semifinal o de un concurso en el que sobresalen las letras de el pasaje de la Biblia de las mujeres, tío, y el del Levante, cuando entra por toda la provincia de Cádiz. Quiero decir, son dos letras realmente vistas con antelación, no competitivas, por entendernos. Sin embargo, cayeron como vamos. Quiero decir que muchas veces esa experiencia puede jugarte a favor o jugarte en contra, ¿no? Pero en ese caso jugó a favor, porque son dos letras que la letra del Levante es una maravilla, pero si tú hoy en día la llevas a un local para jugarte una final, a lo mejor te dirían, no, es que sí, pero eso, ¿no? Sí, eso sigue pasando. Yo siempre pienso, y es una cosa que llevo a gala, es que cuando yo voy a concursar, yo voy a hacer una letra, yo tengo que sentir algo por lo que voy a cantar. O sea, ese concepto de esto pega, esto no pega, hay que buscar una letra eso, ojo, cuidado, Yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, del creador. Te pongo el ejemplo del creador. El creador, llegábamos a la final, la comparsa Los Cobardes era el primer año. Martínez había entrado, ¿vale? No había entrado con buen pie en el concurso. Nosotros íbamos a todo tren desde el primer día. Era una comparsa que esa época, cada vez que cantaba, todos los años encajábamos, Gaviristas, todos los años encajábamos. Y para la final, en el local, que yo tengo que traer una letra, porque creo una letra que de caña, que esto, lo otro, todo. Y yo decía, una letra que de caña, que yo no, pero es que no termino de verlo. Y se me cruza un amigo mío. Se me cruza por la calle un amigo mío. Y lo saludo, ¿qué pasa? Todo lo otro, ¿cómo estás? ¿Qué pasa para acá? Me despido de él, hacía tiempo que no lo veía, era un compañero de instituto y de fútbol. Muchos años de fútbol juntos, muchos años, y de instituto. Y yendo para mi casa, me acuerdo, digo, hay que ver tal, no voy a dar nombre, no es el diario, hay que ver tal, que vaya para acá, que esto, lo otro, que. Y empiezo a recordar, porque es muy buena persona, empiezo a recordar, digo, claro, tío, si está el chaval con los niños, que esto, lo otro, y hago yo así, y digo, hostia, colega, qué guay, qué justo sería salir una letra a los profesores de educación especial, tío. Que es lo que me cruzo con este amigo. Claro. Y llego a mi casa, y ese paso doble sale. Que no exagero, que además lo sabéis, lo sabemos todos, salen 15 minutos. Sí. La tienes aquí. Y llegué al local, lo canté y hubo pues 8 o 9 segundos silencio sepulcral, todo el mundo mirándose como diciendo, no ha matado a nadie, no ha insultado a nadie. Y Dios Sotero, señores, vamos a meterlo, ¿no? Y todo el mundo, ahora vamos a meterlo. ¿Sabes qué te quiero decir? Que al final las letras, que buscar. Quiero que me cuentes, porque tú lo cuentas con mucha gracia, ese tipo de, sin dar nombres, sin dar años, sin dar nada, pero esos silencios del ensayo, esas bolas del oeste, cuando se llevan una letra y tú vas con una ilusión tremenda y... Es que yo lo llevo muy mal, tío. Yo lo llevo muy, muy mal eso. Es que, de hecho, le tengo miedo. Pero explícalo, ¿qué significa eso? En las estaciones llegó un momento que le decía a Dani, tengo 2 pasos en el local de ensayo, abajo de la puerta del local de ensayo, y cogía, le daba los pasos y de noche plana. No puedo, o sea, es que no podía. No podías enfrentarte. No podía enfrentarme. Me pasó una cosa, una anécdota. Yo tengo que decir que yo con Ángel es un autor que mima a los autores, es un director que mima a los autores, que a mí jamás me ha echado nada para atrás. Y ese grupo, para mí, yo tengo un recuerdo imborrable del primer grupo, desde las estaciones. Y le tengo un aprecio increíble a todos ellos. Pero me pasó una cosa, que yo iba con mi guitarra contando las cosas, sacando pecho, y me pasó una cosa que no me había pasado nunca. ¿Por qué? Porque los niños me tenían de chico, claro, desde chiquitito. Entonces, a lo mejor a los chiquillos, a lo mejor algo no les gustaba, pero no me decían nada, está bonito, no vaya para acá. Entonces, claro, yo ahí llegué un día y canté un paso doble a las estaciones de una niña, ¿no? Tú ya vas por donde el tema, o sea, y cogí, me puse en medio del grupo, canté el paso doble, hubo un silencio y uno del grupo, que no voy a dar nombre, que yo lo quiero con locura, me dijo, qué buen paso doble, Tino. Se quedó 2 segundos callado, a los 2 segundos digo, para una comparsa buena. Y ahí morí, o sea, ahí morí. Se partió todo el mundo,
Y yo, la carga supera la pena, y yo lo veo bien. Pero a mí un Dios. Qué buen paso doble para una comparsa juvenil. Qué buen paso doble, Tino. Se quedó 2 segundos callado y después una comparsa juvenil. Y de Dios, tierra tragando. Y tú ibas con la ilusión básica. Claro, que es lo que pasa, que tú llegas allí y tú crees que eso es, y al final no conectas con la gente. Tercerito, yo iba a preguntarte, hito, yo no sé si la palabra hito es la palabra del tercer momento, ¿no? Precisamente te iba a preguntar las estaciones, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque tú rompes, por las circunstancias de la vida, rompes con tu grupo y no sé si tú proactivamente buscas a Zubiela o Zubiela te busca a ti. Primero, o el fue grupo, por Dani. yo no rompí con el grupo, perdón. El grupo, pues, llevábamos 2 años, los Tropicales, la Calle Comedia, llevábamos 2 años los Aprendices ahí, que entramos en la final, pero de quinto, y el grupo pues ya perdió la confianza. Entonces ahí el grupo... Vale, ¿puede ser que te hiciera falta entonces otro tipo de estímulo? No lo sé. ¿A ti como autor? Yo creo que todos teníamos que hacer cosas nuevas ya. Ellos tenían que conocer autores nuevos, experiencias nuevas, y yo también. A mí, yo iba en el Ford Fiesta rojo mío y me llamó Arzubiela, y no lo tenía grabado. Entonces tú escuchas Soy Ángel Zubiela, claro. y tú en ese momento tienes que echarte a la carretera al Arsén y si espérate, esto es una broma, es el Día de los Santos Inocentes, que es lo que es. Y te llamó él. Me llamó Ángel, y bueno, y ya te digo, para mí es una maravilla haber tenido la suerte de compartir. ¿Qué te aportó Ángel como director? Muchísimo. Él me enseñó muchísimo. La fama que tiene de aportar temas de letra, de aportar temas de cuarteto y demás, ¿es cierta? Él aporta mucho ideas, él participa mucho de los tipos, de la idea de la comparsa, y después una persona que te propone muchas cosas. ¿Has visto esto? ¿Tú quieres un paso doble? ¿Tú esto lo otro? Y después tiene mucho criterio. Yo ya que estamos contamos cosas, uno de los momentos más bonitos que yo me reservo del carnaval para mí eran los momentos, por ejemplo, en los años de El Espíritu de Cádiz, que ensayábamos en un colegio, en un salón de actos, y fuera había un jardincito, y los momentos más bonitos para mí, que yo me los guardo, es cuando yo traía una letra y yo cogía y le decía, tengo una letra, y él me decía, mano para afuera, y yo me iba para afuera, íbamos allí, cogí la guitarra y le cantaba el paso doble a él, los dos solos, ¿sabes? Para mí esos momentos son maravillosos, los tengo y los recuerdo, y él jamás me ha dicho, no sé, no lo veo, no. Yo cuando le veía en la cara que le gustaba algo, además era muy efusivo, muy agradecido, y bueno, pues allí que iba yo al local como si fuera, yo qué sé, pero después tenía su forma. Él no te decía eso de, Tino, tú puedes hacerlo menos. Esa es la frase. Después le cantaba algo y me decía, está bonito, ¿qué hacemos? ¿Lo cantamos al grupo? Y yo me indignaba, digo, ¿cómo lo cantamos al grupo? Claro. No, lo que tú digas, pero ¿te ha gustado? Está bonito, tío, está bonito. Buena letra, me decía, buena letra. Le digamos, Quillo, me dice, te digo una cosa, tú lo sabes hacer mejor. Tú lo sabes hacer mejor. Y ya no se cantaba. Fue una época muy bonita, conocí gente de otros grupos. 5 grandes comparsas, fueron 5, ¿no? Estaciones, yo es que me gusta de nombrarlas, ¿no? Las estaciones, El Espíritu de Cádiz, La República Gaditana, Perfumistas y Voces. Enormes, comparsas, un estilo distinto, no sé, te adaptaste a... Es que no porque tampoco era el estilo de ellos, realmente el tipo, la idea también pesó mucho, ¿no? Porque tú no puedes ir vestido, es que a priori decir voy vestido de árbol, madre mía, ¿sabes? O sea, el disfraz es imitando un árbol, madre mía. Entonces, musicalmente yo creo que había que ambientarlo de una manera, había que transmitir el mensaje de una manera distinta, que fuese más creíble, y la verdad que entre unos y otros pues se consiguió que la comparsa fuera distinta. Yo tenía apuntado luego, bueno, creo que ahora es el momento de decirlo, de entre las características de tu obra yo tenía una que para mí es fundamental en tu obra, que es la adaptación al medio, ¿no? Decía yo, ¿no? O sea, tú dices las estaciones y vestido de árbol,
vas vestido de espíritu, vas vestido de gente del África profunda, cuando tú habías sacado la botica y los del año que te... O sea, es que el cambio de registro, Tino, no sé si por ti o por el grupo o por los dos, pero el cambio de registro es brutal, tío, ¿no? Quiero decir que se te tenía encasillado en un determinado tipo de comparsa que tú las rompes por completo con las estaciones. Es que en verdad ya estaba agotado. Yo recuerdo en la cadena C, creo, mi amigo El Callejo, cuando cantó Los Musiquitas, que dijo, cuando terminamos el paso doble, cantaba el paso doble, dijo, a esto le pones 2 alitas y ¿qué pasa? Que después, lo ves desde la distancia, lo ves y tienes parte de razón. O sea, realmente yo necesitaba romper un poquito con la estructura del paso doble. Todos los pasos dobles empezaban por menores, ¿sabes? Necesitaba romper un poquito con aquello. Entonces, qué mejor manera que a través del disfraz, a través de al final la música es lo que le da carácter a las comparsas, ¿sabes? Entonces, qué mejor manera de romper con esa estructura musical y de adaptarme, como tú dices, al disfraz, y a partir de ahí, pues musicalmente ser mucho más versátil de lo que haber sido hasta aquel entonces. Con todo el respeto a aquel enorme grupo, que era un enorme grupo, pero yo creo que había una persona ahí, que es Carly Brihuega, que no sé, pero hacía un matrimonio perfecto con tu música, Tino. O sea, tú le supiste dar el momento. Yo sé que brilló contigo de una forma, bueno, ya la había brillado antes, ¿no? También, pero Carly se adaptó contigo muy bien. Sí, yo con Carly, ya que estoy contando anécdota, cuento una que es increíble, que es maravillosa. Con El Espíritu es la única vez que yo llevé un paso doble y no terminó de gustar musicalmente. Fíjate tú que ya estábamos a finales de octubre, pero no terminó de gustar. La gente dijo, no, si tú lo quieres para adelante. Entonces yo vi que no. Entonces hicimos otro paso doble. ¿Qué pasa? Que era el paso doble que se quedó. Y este paso doble pues tenía una parte, una vez que terminaba el trío al final, había una parte por menores, ¿sabes? En la que obviamente se intuía que era una parte que la belleza musical se la tenía que dar a la voz de Carly. Carly es una voz increíble, una voz que atesora, cantando carnaval de tenor es maravilloso, como canta el carnaval antiguo, y después subiendo pues atesora toda la esencia propia de la comparsa, ¿sabes? Todo lo que la comparsa tradicional gaditana ha trasladado al tiempo, pues es en su voz, la pasión, saber romper la garganta, en la melodía, el gusto. Para mí es que, bueno, ya te digo, siempre hemos dicho que es la voz del carnaval. Y si llega el día que la implacable se hunda en mi costilla, yo no lloraré. De su embestida solta el anclaje que enraice en la tierra, que quita mi ser. En mi deriva la arrogancia de mi copa perderé. Y que en el suelo consumada mi derrota, que el viento amable al pasar, y en mi ramal la criatura anidará.
terminar, Tino, un poco con esta época, no me gustaría dejar sin de mencionar las colaboraciones que hacías también con otras modalidades, porque bueno, creo que en un autor siempre que se produce este tipo de colaboraciones hay que resaltarlo, ¿no? Tú cumpliste con Antonio el Canijo de Carmona. Sí, una época fantástica con 2 primeros premios de chirigota, Ricas y Maduras y los Juan Palome. Y los espermatozoides, 3 primeros premios. Perdón, claro, y los espermatozoides, exactamente. No, los espermatozoides los que salimos por gusto. Y bueno, y algunos segundos premios, ¿no? La muchacha fue tercero. No, fue segundo premio. Sí. Fue segundo premio. Fue unos años maravillosos. Yo tuve la suerte. ¿Cómo era trabajar con Antonio? Fantástico, porque Antonio era una persona, conmigo siempre ha sido una persona muy agradecida. Y bueno, otra colaboración que no puedo dejar de mencionar, ¿no? La que hiciste con nosotros, con el Coro a Pie, en el año 2008, 2009 y 2010, con La Calle del Arte, Cadilandia y El Patio de mi Casa. Hiciste la música del tango y del cuplé. Sí, hombre, y además que fue una experiencia increíble. Yo había hecho tanguillitos en los popurrí para allá para acá, pero hacer un tango de coro no lo había hecho nunca. Encima como me lo pidieras tú, que yo te tengo a ti en un pedestal, imagínate. Y bueno, y después el exitazo que fue La Calle del Arte, bueno, y Cadilandia, que para mí un coro increíble, vamos. Parece que es un pedazo de coro impresionante. Pues muy agradecido de que me llamase y de tener esa oportunidad. Sí, la verdad es que fue una época también muy bonita. Y bueno, que llevabas tú eso, la comparsa, el coro y la chirigota, aunque a otro nivel obviamente, pero que bueno, que también era tu música y tu obra, ¿no? Sí, tal cual. Vale, aquella etapa también muy bonita. Yo no sé si no es cuestión de ponerlas en un pedestal, las etapas, o sea, en un podio, mejor dicho. No, yo creo que ninguno tengamos necesidad en nuestra vida de... Cada etapa tiene su momento y su historia. Pero en 2010 viene otra. En 2010 vuelves a empezar. Tal cual. Volver a empezar. El título yo creo que es un reflejo perfecto de lo que tú querías decir. ¿O qué es volver a empezar? Yo quería... El nombre de la comparsa, el nombre me lo da nuestro amigo que acaba de desaparecer, José Luis Naranjo. Yo le cuento la comparsa, le digo que yo quiero hacer algo así, todo lo otro, y me dice, llámala Volver a empezar. Y digo, tío, es una película de Garci, creo. Dice que da igual, que llámala Volver a empezar. Y yo le hacía mucho caso a José Luis, porque era un sabio de la vida y del carnaval. Y Volver a empezar es un poco eso, ¿no? Es agotador. Cuando terminan las etapas es un poco agotador todo, ¿no? Porque se desgastan las relaciones entre las personas, se desgasta la admiración entre las personas dentro de la agrupación. No todo el mundo sabe vivir el carnaval. Cuando ya estás muy metido en el concurso, no todo el mundo sabe vivir el carnaval después de qué resultado, según qué resultado tenga. Entonces quería volver a empezar con un grupo nuevo, con un grupo joven, con gente inexperta. Quería volver a aquellas sensaciones de aquellos años de los callejeros, ¿no? De la botica. Sin embargo, hubiera sido muy fácil, entiéndeme, volver a empezar con el mismo estilo con el que empezaste, que un poco es lo que la gente esperaba, ¿no? Y sin embargo vuelves a dar otra vuelta de tuerca como autor y vuelves a inventarte un estilo, creo yo, en mi opinión. Yo creo que se va aproximando más a lo que a mí me empieza a gustar, a la forma que me gusta hacer la música, la forma que me gusta de hacer la letra, y los disfraces, ¿no? Atreverme con los disfraces, hacer cosas distintas, ser un poquito más atrevido en ese tipo de cosas. Bueno, a mí me motiva mucho un disfraz, una idea que sea inverosímil, que te cante, que te cuente cosas, que te hable, ¿sabes? Y que tú la escuches
con cierta racionalidad, como diciendo, esto es lo que es. Eso es Motívate. Y bueno, yo creo que el ejemplo más claro de lo que estás diciendo es Juana la Loca. Juana la Loca es su primer premio, lo digo para los que nos escuchan, que es que ya de Juana la Loca, ¿cuánto tiempo hace, Tino? 14... Creo que es de... Yo no tengo ni idea, ¿no? De 2011. 2011 creo que o sea, 14, 15 años ahora mismo. Es que hay gente joven que no había nacido casi. Quiere decir que ya va pasando el tiempo. Entonces yo me gusta decirlo por si alguien quiere escuchar ese primer premio de 2011 en comparsa, Juana la Loca, que era un personaje absolutamente, como tú dices, inverosímil, que te atreves a ponerlo en escena. Es que estamos hablando de que 14 años han cambiado mucho las cosas. Sí, no, en aquel momento era complicado. Yo tenía un componente al principio de la primera reunión que dijo, yo no salgo ahí. ¿Vale? O sea... Vale, claro. Fíjate tú si han cambiado las cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, te sales del peñón. Bueno, yo creo que esa comparsa... creo que esa comparsa a mí personalmente me aportó muchísimo, porque yo para hacer esa comparsa conecté y me preocupé por conocer la sensibilidad de los colectivos de gay y lesbianas. Me senté con mucha gente me contó sus vivencias, porque al final era una historia de la transición, ¿no? De aquellos años en la transición, ¿no? Donde de alguna manera este personaje existía realmente, era su momento, era su espacio para sentirse ella, ¿no? Y a mí esa comparsa, ya de por sí, cuando salió la comparsa, cuando vinieron personas que habían aportado su experiencia, que me habían contado sus vivencias y vinieron al local y los viste y los veía emocionados, los veía agradecidos, los veía que en ningún momento se sentían ofendidos, molestos porque el carnaval hemos sido muy molestos con determinados colectivos, ¿vale? Sí. Para mí ya eso fue tremendo y la comparsa llegó al concurso y fue rodada porque la gente la acogió y el grupo hizo un trabajo increíble. José Otero hizo un trabajo increíble. La comparsa era redonda, como fue, de aquella época también, me gusta también nombrarla, volver a empezar en 2010, Juana la Loca, Ciudadano Cero, Ciudadano Cero, Los Gadiritas. Bueno, esos Gadiritas después, Los Marcianos, una comparsa tipo... Lo siento, picha, todo el mundo no puede ser de calle. Es una comparsa que a mí me encanta. Pero bueno, volvemos a lo mismo, por vestirte de ese marciano, Tino. Sí, porque realmente yo lo que quería era transmitir la gente de fuera, que viene de fuera y que se siente de Cádiz, y que vive Cádiz, y que está enamorado de Cádiz y que lucha por Cádiz. Y tú dices, tío, ¿qué más surrealista que un marciano que ha caído tipo Superman y que se quiere ser más gadita del mundo, ¿sabes? Pues esa premisa me divertía un montón. Y después tenía su componente emotivo, ¿no? Había una comparsa increíble. Te voy a decir una cosa, esa comparsa, claro, abrió cortina y la gente se quedó muy loca. Pero esa comparsa, el segundo día de semifinales, mucha gente vino a decirme, mucha gente de la prensa, gente aficionado, digamos, ilustre, vino a decirme, tío, yo de esta comparsa he dicho barbaridades, me he equivocado, macho, pero es que el concurso cuando abre cortina el primer impacto es muy difícil tremendo. Después de... Es tremendo levantarse cuando el primer impacto, como sea malo, sí. Es tremendo. A mí me ocurrió también con los perfumistas, me ocurrió también con el Ángel de Cádiz. Abrió cortina, la gente del Ángel de Cádiz pensaba que yo iba a sacar, yo qué sé, o sea, este va a sacar un ángel nuevo, y cuando vieron aquel... Tienes varios mantras, como, bueno, yo creo que todo el mundo los tiene, ¿no? Pero es verdad que lo de Caimán y lo de la peluca de los perfumistas, sí, te van a perseguir. La peluca le persigue más a Ana que a mí, el pobre, ¿eh? Bueno, ya. Todo el mundo, ¿eh? Otro primero, con la canción de Cádiz también, además el de Juana la Loca, de la canción de Cádiz que... La canción de Cádiz es una comparsa que un autor de carnaval necesita hacerla, tío. Porque ser autor de carnaval es una locura, es una bendita locura, pero a la vez, cuando estás en la vorágine del concurso,
poderle transmitir a la gente, poderle contar a la gente lo que es todo eso, ¿no? Lo que es la inseguridad de llevar una cosa al local, de ir al local como la presentación. La presentación es que es tal cual, o sea, que la presentación es yo voy andando para el local el día antes de hacerla y digo, madre mía, ¿cómo le voy a olvidar al grupo que no llevo nada hecho? Claro, y tú vas y a lo mejor a las 3 de la mañana abro los ojos y digo, tío, no tengo chocolate. ¿Sabes qué te digo? Recomiendo fervientemente al público que escuche la presentación en general, pero sobre todo la letra de la presentación de la canción de Cádiz, porque es tal cual está diciendo Tino y es un reflejo perfecto de lo que le pasa a todos los autores en algún momento de la gestación de la obra, ya sea el primer premio o ya sea el último. Eso es común, es una maravilla de retrato, ¿no? de la realidad. Tino, seguimos. Un poco el último, bueno, no sé si el último hito de esto que yo tengo aquí, pero la cuarteta final de Tic Tac. Vaya de la noche. A ver, bueno, pues poniendo en contexto un poco, bueno, una cuarteta en la que no sé si te despides. No me despido, simplemente y es tal cual. O sea, a finales del mes de diciembre mi madre fallece y la comparsa no está hecha. O sea, la comparsa no está terminada y yo realmente anímicamente estoy por los suelos, emocionalmente estoy destrozado y tengo que terminar la comparsa porque mi madre es lo que hubiese querido, es lo que ella hubiese querido, porque ella, la comparsa de su hijo era la vida el año entero, o sea, estaba todo el año escuchándola, para ella esa era su ilusión. Entonces termina ese popurrí y la penúltima cuarteta es una cuarteta que va en referencia a la enfermedad de mi madre y a mi relación con ella,
Y la última cuarteta es que está cual, estoy destrozado anímicamente y realmente no le veo sentido a nada, digo, no le veo sentido hasta haciendo carnaval. Entonces es una cuarteta en la que yo realmente expreso lo que siento en ese momento, con la inconsciencia quizá de que eso iba a ser luego público y de que eso se iba a cantar en un concurso y que eso iba a quedar, ¿sabes? Pero yo ahí lo que digo es que ahora mismo es que no tengo ganas de nada, o sea, no sé si voy a volver a sacar. Si sigo así, no voy a volver a sacar porque esto me ha destrozado emocionalmente y no le veo sentido, ¿sabes? Es tal cual. ¿Has sentido, Tino, como en ese momento, supongo, esa sensación de que la gente te exigía como si fueras una máquina? Tienes que escribir por fuerza, tienes que hacerlo porque sí, no puedes faltar porque tú no puedes faltar. Yo, mi grupo en aquel momento, yo solo tengo que decir, yo llegué al local, tras 2 o 3 días que no di señal de vida, llegué al local y el grupo me dijo: Tino, que nos vamos para casa, que no pasa nada, que no te preocupes, que mi grupo estuvo conmigo y me respaldó en todo momento. Y yo le dije que no, que mi madre lo que hubiese querido es que yo hubiese hecho la comparsa que yo la tenía que hacer, o sea, realmente yo ahí no puedo tener pega. Yo siempre he tenido unos grupos y unos directores que me han tratado con mucho cariño, que me han querido mucho, la verdad. Mi capitán, tu penúltima aparición en el concurso, otro primer premio, con una lucha muy bonita, ¿no? Se puede decir, ¿no? Con Antonio Martínez Ares. Como siempre. Maravillosa. Para mí es una maravilla. Para el aficionado lo es. Para mí es una maravilla poder competir con Antonio, que es el gran Antonio. Bueno, los 2 grandes Antonio, sabes que yo también tengo una admiración por Antonio Martín tremenda. Pero bueno, en ese momento él es la chusma celeste. Efectivamente. Y le ganas el primer premio. Con una comparsa que... ¿Tú querías hablar de Juan Carlos? O sea, claro, explica esto un poco porque... A mí me hablan en confianza gente del grupo de Juan Carlos y me dicen: mira, Tino, que a la familia ni a Juan le gustaría que tú le cantases una letra o algo así, porque que sabemos que le haces del cariño. Pero yo dije: no te preocupes. Pero a mí me parecía injusto no rendirle un homenaje de una manera aunque sea subliminal, ¿no? No sé si la palabra subliminal es la correcta, pero sí, en Los Capitán, mi capitán es el carnaval. Y cuando buscábamos con los de RAS, que son gente que van he ido de la mano de ellos casi siempre en el carnaval, cuando encuentran el personaje, que era el capitán Aspaventa, creo que se llamaba, es un personaje que tiene el perfil de Juan Carlos y la forma de Juan Carlos. Entonces nosotros... ¿Es un personaje de qué, Tino? Un personaje... Es un personaje de la comedia clásica, creo que es. Vale. Entonces no recuerdo muy bien, son ellos los que buscan eso, ellos no. Yo les digo: mira, yo le quiero cantar esto y a esto, y el nombre va a ser este. Y ellos son los que siempre me han hecho eso. Ellos hacen si se come el coco y me dicen: ¿qué te parece este disfraz? Vale. Pero yo lo que sí te quería decir es que el Capitán, mi capitán era el carnaval, pero es que el carnaval es muy Juan Carlos. La esencia del carnaval era muy la esencia de Juan Carlos, porque lo tiene todo. El carnaval tiene la pasión, tiene la emoción, tiene la literatura, tiene la ironía, y Juan Carlos era muy de todas esas cosas. O sea, era un reflejo del carnaval. Y donde sí había una cuarteta, que es la palabra de capitán, esa cuarteta sí la hice yo con intención de que sonara a Juan Carlos de alguna manera, porque la palabra del capitán ahí era la palabra de Juan Carlos, ¿sabes? Pero bueno, es una comparsa de la que disfruté muchísimo, porque volví a disfrutar de los ensayos. Entonces, ¿qué te pasó ¿qué te pasó la pandemia? Llega la pandemia, porque eso fue en 2020. Sí. Y no sales de la pandemia, no participas ya en el carnaval del 22. No, bueno, yo en la pandemia, justo salgo de la pandemia, hago Clandestino, que la primera obra que hicimos. Entonces, después de Clandestino, el grupo de Clandestino quiere salir juntos, que es la brigada. Quieren salir juntos. Y yo no quería sacar la comparsa, yo no tenía ganas de sacar comparsa. Yo estaba contento con Clandestino y creía que no tenía tiempo para hacer una comparsa. La brigada es 2022.
ahí está, pero todo el mundo quería salir con todo el mundo quería tener esa ilusión y me lié con el tema. La verdad que fueron 5 o 6 semanas, solo sabemos todos los que estuvimos allí. Se hizo esa comparsa en 6 semanas. Yo la única condición que puse es: yo no voy a venir al local, yo voy a venir antes de cantar, cuando se monta la comparsa, porque no tengo tiempo, porque es imposible. Y la comparsa le faltó rodaje. Yo, como una comparsa bonita, que le tengo mucho cariño, pero le faltó mucho rodaje. Nos faltó rodaje a todos, a mí primero, ¿sabes? Y Caminito del Falla. Y Caminito del Falla, que ocurre lo mismo, que es por eso por lo que decido definitivamente parar. Ocurre lo mismo. Al final hay un malentendido, hay algunos que iban a salir pero que creen que yo no iba a sacar. Entonces me anima el grupo y yo saco la comparsa. También empiezo a finales de octubre a hacerla y me ocurre lo mismo, una comparsa que está bonita, pero que no termino yo de sentirla a la hora de hacerla, que no termino de terminarla. No sé cómo explicarme. Es una comparsa que va saliendo, me va gustando, tiene cosas muy chulas, pero esa comparsa yo lo hubiese querido hacer mucho más allá de lo que lo hice, ¿sabes? Pero no terminaba de querer sacar la comparsa, pero por otro lado me debía a mi grupo, a mi gente, y eso es lo que hace que... Bueno, estamos hablando de comparsas como si fueran churros, pero llevas no sé de cuántas comparsas hemos hablado, tío. Muchísimas, y agrupaciones, no solamente comparsas, ¿no? Vamos a ir terminando ya, porque el tiempo es el que es. Pero yo quería proponerte una última, en este caso unas últimas elecciones me tienes que decir una de las dos cosas que te quedan de las siguientes parejas, digamos, ¿no? De un poco de las características de tu obra. Yo creo que sé lo que contestarás, pero quiero preguntártelo. Hablando de la música que a ti te gusta hacer, la afinación que has mencionado antes o el pellizco, o sea, como salga, pero que el bello ¿eres de los músicos que te gusta que todo vaya absolutamente clavado, o la improvisación la dejas libre? A mí absolutamente clavado todo no me termina de convencer. A mí me gusta que las comparsas vayan bien cantadas y vayan bien afinadas, y a partir de ahí que saquen el pellizco, ¿sabes? Que tengan el pellizco. A mí me gusta que las comparsas vayan bien cantadas, claro que sí, que vayan bien afinadas, que vayan a tono, que vaya cuadrado las cosas. Pero en Cádiz hay muchas agrupaciones y muchos grupos que son capaces de ir cantados, de ir afinados, de ir cuadrados. Bueno, ya que sé, Bracero de Pueblo, o sea, más cuadrado que eso, pampa, sí, y no tenía pellizco eso. Claro. Madre mía de mi alma. A Fuego Vivo, más cuadrado que eso y no tenía pellizco. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que una cosa no quita la otra. Lo que sí no me gusta es una comparsa que no tenga pasión. Una comparsa que no entienda que esto hay que cantarlo bonito y que aquí hay que meter más la voz y hay que romperse un poco la garganta porque aquí es donde está el pellizco. Eso sí que no lo entiendo, ¿sabes? Había un autor que decía que no se podía hacer maniquís de Eutimio. Ahí está. La escritura, la poesía, la prosa, en fin, no sé, tu escritura. Tú tienes también otra etiqueta, en este caso yo creo que es muy positiva, no sé si estás de acuerdo. Tú eres el poeta sensible. Bueno, yo te digo que eso son etiquetas que me pone la gente. Claro, ¿por eso? ¿Tú cómo la recibes? Yo no lo sé. Yo es que no lo sé. La sensibilidad de Tino. Yo no, pues será que tendrá ese efecto en la gente. Yo realmente... Pero tú nunca es así, o tú, porque yo tienes letras también muy cañeras y muy fuertes. Claro, claro. Lo que pasa es que yo... siempre que he hecho una crítica social o siempre que he hecho una crítica desde el punto de vista político, yo procuro que sea coherente. O sea, yo procuro que sea coherente con mi forma de pensar, con mi ideología y que sea verdadera. Que no sea para que la gente aplauda, ni como se dice tradicionalmente en carnaval, echar carnaza. No. Yo quiero que sea una letra... entonces, quizá ese tipo de letras de echar carnaza a mí no me gusta. Con respecto a la sensibilidad, yo cuento historias, tío. Yo cuento historias y hay veces que realmente, bueno, pues a la gente les llega la forma en que yo lo cuento, como yo lo vivo, porque al final yo lo tengo que vivir. Yo me emociono cuando hago una letra mía. Es que yo me emociono. Y esa emoción que yo tengo cuando la termino, cuando lo encuentro el remate, digo, hostia, qué bonito, que vaya remate. Tengo la suerte de que la gente percibe esa emoción mía y también siente esa emoción.
Pues no lo sé, pero yo no busco, voy a hacer un paso doble para que la gente se emocione. No, es que no me, al final, de cualquier letra, de una crítica social, por ejemplo, se puede emocionar, ¿sabes? O sea, yo tengo con la brigada un paso doble, con Caminito del Falla un paso doble que no se cantó, que fue la final, que es a los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz, que se puso por redes sociales a última hora. Y bueno, yo tengo un montón de amigos del metal, me mandaron incluso desde Navantia, me mandaron un mensaje diciendo que se habían emocionado, que qué maravilla que se les viera de esa manera. Y era un paso doble que defendía que cómo puede ser que la gente del metal en Cádiz se tengan que ir fuera a trabajar, ¿sabes? O sea, entiéndeme, a lo mejor es mi manera de vivir las cosas o de sentirlas, ¿sabes? ¿Tiro respeto por los demás a toda costa o decir lo que piensa, caiga quien caiga? ¿Tú, respeto por los demás. ¿Te consideras que en tu trayectoria te has callado más de lo que deberías haberte callado sobre determinados temas? ¿O no? ¿O piensas que yo no, con injusticias que has vivido, con cosas que has visto, que a la hora de escribir yo realmente no a la hora del trato a tu comparsa o a tu... No, hay gente que protesta y levanta la voz y tú nunca has levantado la voz ni has sido... Yo mis batallas las elijo y son muy pocas, contadas, y tienen que ser verdaderas, batallas verdaderas y batallas que merezcan la pena. Y yo hay un montón de batallas en las que mucha gente me dice que debería entrar y yo no entro, Francis. Y tú me conoces de sobra. Y tú eres lo que yo, en ese sentido. Por eso. ¿Has sabido delegar o eres del que las cosas las tiene que hacer como tú? Sí, he sabido delegar y mucho, y cada vez más. Yo, por ejemplo, José Otero, que es el director que más años está conmigo y posiblemente sea el director, para mí, el director que más cerca ha estado de mí, o sea, sin lugar a dudas. Yo con José, yo llegaba al local y yo le decía, José, es que esto no me gusta, tío, esto es así. Y a lo mejor le decía, a lo mejor escuchaba 4 cosas, por ponerte una idea, 4 cosas, y decía, tío, esta parte de la cuarteta no era así, este compás no es así, pero de las 4 hay 3 que decía, bueno, pero está bonito, pues vamos a dejarlo. Pero había una que no me gustaba, José, Quillo, a mí esto no me gusta, digo, es que ni discutía. Y yo digo que esto no es así, que esto es así, ¿sabes? Yo con José delega muchísimo. José Otero ha sido para mí una persona muy importante y sigue siendo, ¿no? Yo le tengo un cariño especial a José, pero como director me refiero. Y por último, Tino, me gustaría que mandaras claro, tú eres un autor, que mandaras Ya me estoy contando, Francis. Espérate, que lo verbalice. Vale. No, quiero que mandes un mensaje al futuro, ¿no? ¿Qué me estás contando? A las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Porque, claro, tú eres un autor joven, nos consideramos jóvenes, pero bueno, ya hay otras generaciones que vienen por detrás. Evidentemente, el tiempo afortunadamente va pasando. Y quiero que le mandes un mensaje sobre las raíces. ¿Cómo las raíces para ti han sido, las raíces carnavalescas en este caso, ¿no? Lo que tú has mamado ha sido muy importante. Quiero que hables de lo que te gustaría que la gente joven no olvidara, ¿no? Yo creo que la raíz y en ello la tradición, siempre podemos formarnos, que es maravilloso, que las generaciones que hemos venido después estamos formados, tanto musicalmente como a la hora de escribir letras, todo, y que hagamos más grande el carnaval, incluso más sutil, ¿vale? Pero yo creo que hay una cosa que es fundamental y que no podemos perder nunca, que es la raíz y es la tradición. ¿Por qué? Porque al final eso viene del pueblo y no podemos olvidar nunca que nosotros somos los voceros del pueblo. O sea, la tristeza, las alegrías, las injusticias, las luchas, eso viene de la raíz, eso viene del pueblo. Y eso es lo que nunca podemos perder. Nunca podemos perder los pies del suelo y saber que somos eso, que venimos de ahí. Yo creo que está muy claro. Vale. Tino, ha sido un honor, un placer. Quiero darte ahora las gracias, por supuesto. Y bueno, nada, todos vosotros y vosotras que estáis ahí detrás, siguiéndonos esta serie de podcast, nada, muchísimas gracias. Desde la Asociación de Autores, mandaros un enorme saludo. Gracias también a CaixaBank, que siempre hay que
ser agradecidos con la gente que te ayuda y nada, nos vemos en la siguiente exposición carnavalesca. Tiro, nos vemos. Pues nada, muchas gracias a la Asociación de Autores y a ti, Francis, por darme esta oportunidad y un abrazo a todos los aficionados y aficionadas. Pues venga, ahí queda eso. El carnaval jamás cantado. Con el patrocinio de CaixaBank.